Ajá, bueno, la madre Ana María Gómez Campos fue una persona muy sencilla en su trato, afable, cercana. Escuchaba siempre con mucha atención lo que le decíamos cuando nos acercábamos a ella, nosotras sus hijas, porque ella fundó una congregación. Entonces, siempre nos preguntaba, ¿cómo están tus papás? ¿Cómo están tus hermanos? Y cuando nos retirábamos, siempre infaliblemente nos decía, quédate en paz. Por eso también decimos que la Madre Anita era una sembradora de paz. La madre vivió 91 años, su arco de vida fue muy largo. Falleció el 24 de marzo de 1985 y pudiéramos decir que lo grandioso de la madre fue la sencillez con que vivió extraordinariamente lo ordinario de cada día. Cada día se levantaba bien temprano, era muy madrugadora, se levantaba a las 3 de la mañana. ¿Para qué? Para estar rápidamente a los pies de Jesús, pidiendo de una manera muy especial por la conversión de los hombres, por la congregación, para que el Espíritu Santo descendiera sobre toda la iglesia. También ella, al fundar la congregación de hijas del Espíritu Santo, la finalidad que tenemos es dar sacerdotes a la iglesia. Fuimos fundadas por ella en unión con el padre Félix de Jesús Ruyé el 12 de enero de 1924 en la ciudad de San Luis Potosí. Allí tuvo también la madre muchas, pues dijéramos, gratificaciones, al mismo tiempo que cuando llegó, que fue en plena persecución religiosa, hubo muchos rechazos porque pensaban, ¿qué nos viene a enseñar ella y sus 5 colaboradoras si ya en San Luis Potosí tenemos tan buenos maestros? De todas maneras, ella, aunque tuvo estas persecuciones, pudiéramos decir de los buenos, ella siempre siguió su camino hacia la meta que se había propuesto. Y cuando se hizo un recuento de cuántos sacerdotes había dado la congregación, que fue cuando cumplió 50 años la congregación de fundada, tuvimos una sorpresa muy grande. Eran más de 100 sacerdotes, muchos de ellos, bueno, desde luego, exalumnos de nuestros colegios. A lo largo de su vida, la madre pues nos dejó algunas consignas. Una de ellas, la más fácil, que a mí se me ha grabado mucho, es haz lo que haces. Si estás barriendo, barre bien. Si estás leyendo, lee con entonación tu lectura. Si estás dando clase, pon todos tus sentidos en ello. Si estás haciendo oración, lo mismo. Si estás en la cocina, haz sabroso lo que te toca, ponle todo tu empeño. Por eso nos repetía, haz lo que haces, que equivale a lo que el padre Félix nos decía, vive el momento presente. Ese vivir momento presente es vivir toda la vida siendo lo natural de cada día, que fue como se santificó la Madre Anita, haciendo lo que le tocaba cada día, pero con amor. Eso pues es en síntesis lo que yo puedo decir de la madre. Además de ser una magnífica religiosa, fue también una magnífica pedagoga. Ella era una persona preparada, por eso el padre Félix le eligió para que fundara la congregación. A pesar de que en esa época, cuando ella estaba joven, que tenía más o menos unos 22 años, pues fue a la Facultad de Altos Estudios, que equivale ahora a la universidad, o más bien la sección de Filosofía y Letras de la Universidad de la UNAM. Ella se graduó de Ciencias Geográficas e Históricas, también de Psicología de Adolescentes, y estudió el Jardín de Niños.
O sea, era una maestra preparada. Y ella no se esperaba estar en la escuela nada más para dar clase. También enseñaba a todos cuanto tenía deseo de aprender algo. Si iba viajando en el camión, en el avión, en donde fuera cualquier vehículo, siempre enseñaba algo. Algo que le dejara pues un recuerdo de Dios, un recuerdo de que lo que estuviera haciendo era siempre para glorificarlo a Él. Pues es en síntesis lo que yo puedo decirles de la madre, que fue, como les digo, el lema de su vida fue hacer siempre la voluntad del Señor. Su lema era, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y en eso estribaba ella su vida, y así de esa forma podemos decir que vivió lo que Dios quería, lo que Dios le pedía en cada momento. Yo entré al colegio que ella fundó muy niña, tenía yo 8 años, y tuve la gracia de convivir con ella pues bastantes veces. Entonces yo la conocí mucho, por eso digo que es una persona afable, cariñosa, cercana, muy cercana con nosotras, sus hijas. Yo ingresé a la congregación a los 15 años de edad y después pude vivir muchas veces ya siendo profesa con la Madre Anita. Y ella, cuando estaba alguna enferma, no tenía empacho en levantarse e ir a hacerle un té si las escuchaba toser, si escuchaba que estaba haciendo mucho frío y tosía la hermana en la noche, cogía su cobertor y se lo llevaba a ella. O sea, se preocupaba siempre por todas las personas que la rodeaban para hacerle siempre el bien. Pues es lo que puedo decirles de la madre. Pasó por su vida haciendo el bien con mucha sencillez y gran alegría. Ella murió en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México. Y cuando falleció, salió un arco iris inmenso que cubría todo el edificio del Hospital de Nutrición. Y para nosotros fue como una señal de que Dios la había recibido en su seno. Murió, como digo, el 24 de marzo, pues el día 25, día de la Encarnación, ya la madre pues estaba viviendo con Dios también eternamente en el cielo. A mí me tocó la gracia también de exhumar sus restos. Fue una ceremonia muy hermosa, con mucho detalle. Había que pedir permisos a la mitra, permiso al panteón, indicaciones a salubridad, a la delegación. Entonces fueron muchos requisitos y muchas personas las que intervinieron, desde los médicos, antropólogos, personas dando su testimonio de quien se encontraba en aquella tumba era efectivamente ella, hasta llevarla después al lugar en donde descansan ahorita sus restos, después de darles una buena limpiada porque estaban un poco contaminados por barro. Digo contaminados porque pues pasaron 27 años ella pasó en el panteón, y desgraciadamente al féretro, aunque era un féretro bueno, consistente, era un lugar de mucha lluvia, y el agua pues encontró alguna rendijita y por allí se coló. Ya no encontramos, cuando lo sacamos, no encontramos ningún resto de su hábito, de su velo, pero sí sabíamos efectivamente que era ella por el escudo que llevamos en nuestro hábito de JHS, su anillo, y también traía la toca, la traía con su nombre, decía Madre Anita. Entonces sabíamos perfectamente que era ella a quien estábamos exhumando, y la depositamos después en la capilla del Espíritu Santo, allí en la casa, en Patriotismo número 54 de la colonia Escandón. Allí descansan sus restos.
Posteriormente se hizo el cierre del proceso de canonización de la primera etapa, o sea que ahorita la madre es sierva de Dios y ya todos los documentos que se mandaron a Roma, que formaron un total de 9.415 documentos, muchos de ellos en su mayoría escritos por ella, aparte de cartas de correspondencia recibida de amigos, sacerdotes, médicos, etc. Todo esto ya se mandó a Roma y en Roma entonces empieza el proceso para hacer la posición, o sea, hacer como una tesis para de esa manera declarar que realmente la madre es un candidato para ser canonizada posteriormente.